Bueno, buenas a todos. Voy a comenzar con esta clase que en realidad es una clase adicional que decidimos con Juanjo darla para que ustedes se lleven más conocimientos para el año que viene. Cualquier duda obviamente me pueden consultar. Vamos a ver algo un poco más complejo de lo que ya veníamos viendo, pero la idea de este video y de la próxima clase, que es presencial, que podamos hacer algunas ejercitaciones en clase para que asienten un poco más toda esta teoría. Bueno, vamos a ver un poco qué son los callbacks, promises, cómo se trabaja, ¿no? Desde el manejo de estados de una aplicación con los componentes. Vamos a conectar un poco de las prácticas que estuvimos viendo en la cursada. Vamos a después ver en la clase que viene ejercicios cortitos como para que ustedes entiendan de qué va, y al final una aplicación que vamos a hacer, que va a ser una Pokédex. Ya que todos vienen del lado de la mayoría, ¿no? De lo que es videojuegos, por ahí está bueno conectar por ese lado. Y la idea de esto es entender el por qué, ¿no? Existen todos estas formas y modelos de ejecución antes de cómo, ¿no? Entender el por qué, y después vamos a ver cómo se escriben y todo lo que tiene que ver con la sintaxis. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que alguna vez les dije que cuando ustedes usan una aplicación, ya sea Instagram, Facebook, lo que sea, cuando no sé si les pasa que a veces tienen mucho tiempo de espera cuando suben una foto, cuando se cargan las historias, apretan un botón y tienen un tiempo de espera con un loader. Bueno, ahí por detrás están pasando un montón de cosas que más o menos les comenté. Tenemos un servidor, tenemos nuestra aplicación que es del lado del usuario, y en el medio hay como una especie de mensajes, ¿no? Que van y vienen constantemente, y vamos a ver también cómo se conectan tanto la parte del usuario como con el servidor, que el servidor, ¿se acuerdan que son bases de datos, otros lenguajes que se usan para tecnologías de servidor? Y cómo ustedes pueden interactuar con esto, ¿no? Porque ustedes, si trabajan desde el lado del frontend, que sería ya el desarrollo de aplicaciones UI, tienen que saber cómo comunicarse con ese backend, ¿no? Y también cómo obtener esos datos y qué hacer con esos datos cuando una vez que los obtenemos. Bueno, esto de ir y volver todo el tiempo tiene un manejo de asincronías, ¿no es cierto? Nosotros cuando, por ejemplo, nos logueamos, por detrás están pasando un montón de cosas que pueden ser en paralelo, ¿no? Se imaginan varios hilos, ¿no? A la vez de cositas que van pasando, pero nosotros no lo vemos así, nosotros lo vemos secuencial. Es decir, cuando nosotros nos logueamos, apretamos el botón para loguearnos y esperamos a que el servidor nos devuelva algo, y bueno, una vez que te dice, sí, te logueaste, ok, mensajito de éxito, todo ese proceso tiene un montón de peticiones, vamos a ver después más adelante qué es, que son asincrónicas. ¿Cómo hacemos para manejar esa sincronía, no? Porque no queremos a veces tener cosas inesperadas. Bueno, hay formas de hacerlo mediante un single threaded que hacen que no sea bloqueante en este caso. Vamos a poder ejecutar tareas simuladas como si fuesen secuencialmente, mientras se espera a que se complete otra operación. Supongamos que ustedes están logueando y ingresan la contraseña y ponen mal la contraseña. Bueno, esa contraseña se va a chequear en el backend. Cuando ven que no existe o hay algo que está mal, te dice, che, tu usuario, fíjate que hay algo que pusiste mal. Todo ese ida y vuelta de mensajes es la que se va a tratar de una forma más secuencial y que nosotros lo vemos de esa forma, pero por detrás hay un montón de asincronías que están sucediendo o cosas al mismo tiempo, ¿no? Desde el backend pueden pasar cosas como validar que efectivamente se hace ese usuario, pero a la vez se valida la contraseña, se valida tu nombre de usuario, se valida tu documento. Pueden ser varias cosas que se validen a la vez. Entonces ahí estamos manejando asincronía, porque puede terminar de validarse tu nombre de usuario antes que tu contraseña.
¿no? Bueno, entonces todo ese tipo de cosas son las que vamos a ir viendo cómo hacer para manejarlas. Pero más que nada desde el lado de el frontend. Nosotros el backend no lo vamos a tocar. En C++, ustedes que estuvieron trabajando en C++, la sincronía se suele manejar con threads y promesas también de manera explícita, pero requiere mucha gestión de memoria computacional y la sincronización manual. Todo el tiempo hay que estar interviniendo el código, lo cual no es conveniente. Y después, por otro lado, JavaScript utiliza callbacks y promises. En este caso, las más usadas son async y await. Esto es para manejar tareas asincrónicas y nos va a simplificar la ejecución secuencial de todas estas operaciones complejas, ¿no? Que estábamos hablando anteriormente, como por ejemplo cuando hay que hacer muchas validaciones a la vez en el backend y las respuestas que vamos a obtener por ahí son al mismo tiempo o puede ser que no, que una venga antes, la otra venga después. Y la idea a veces es que nosotros necesitamos tener todas esas validaciones al mismo tiempo para poder continuar con otro tipo de función, ¿no es cierto? En principio, hace muchos años ya, esto ya quedó viejo, pero bueno, hay que explicar un poco las bases. Los callbacks fue, en este caso, un primer acercamiento a esta cosa de manejos de asincronías. ¿Se acuerdan que una vez habíamos hablado de más o menos de lo que era un callback? Es básicamente una función que se le pasa por argumento a otra función, o por parámetro en este caso. Esta función se va a ejecutar cuando la función que la recibe termine de completar una operación. Es decir, primero acá sucede algo, que tenemos un ejemplo de cómo se obtiene la data, ¿no? Hacemos un fetch. En este caso recibo como argumento una función y hago que, no sé, se setee un timer, ¿no? Esto lo vimos para ejemplos que estuvimos haciendo con animaciones y esas cosas. Quiero que acá se guarde este mensaje con un código, en este caso 200, que ya vamos a ver qué es lo que es. Y después ejecuto la función con esa data. Pero esto se va a ejecutar después de 2 segundos, ¿no? O sea, en este caso, esto es un callback que está llamando a otro callback adentro. Callback se llama acá, pero porque se lo estamos pasando por argumento como callback, pero puede llamarse como quieran la función, digamos. Y ese fetch data lo que va a hacer es imprimirnos, en este caso, que es lo que va a mostrar. Por ejemplo, acá vamos a imprimir el mensaje y el código, que es esto que tenemos acá seteado. Pero lo va a hacer después de 2 segundos. Ese va a ser nuestro callback acá. Cuando la tarea sincrónica, que en este caso es el set timeout, se completa, vamos a recibir ese string que tiene como data receive. Pero sin embargo podríamos modificar este callback para que reciba diferentes datos. Esto puede aplicarse para cualquier cosa. El ejemplo que puse ahora fue un mensajito. Esto es un objetito, un objeto con un mensaje y un código. Acá vamos a ver ventajas y limitaciones del uso de los callbacks. Ya quedaron viejos, como dije anteriormente. La ventaja es que permite manejar la sincronía sin bloquear. Pero la desventaja mayor acá es el callback, le dicen callback hell, porque se hace una anidación profunda de callbacks. Es decir, es como cuando ustedes tienen if anidados, un if adentro de otro if, adentro de otro if, se hace súper inmantenible el código y muy difícil de leerlo. Entonces, acá pasa lo mismo. O sea, vamos a tener una función que recibe otra función, que adentro va a ejecutar una función y va a llamar a esa función y así todo el tiempo. Imagínense si tienen un montón de asincronías que manejar, ¿no es cierto? Y después acá puse una comparación con C++, como para que vayan viendo diferencias de los dos lenguajes. En C++, las funciones de callback se usan principalmente con librerías o en programación de bajo nivel, pero no son el método estándar para la sincronía. O sea, se usan otras cosas que, bueno, no viene al caso porque no vamos a manejarlas con C++. De todas formas, si quieren,
chusmear de qué se trata y todo, pueden entrar a la documentación oficial del sitio de C++. Después de los callback aparecieron las promises, que bueno, esta fue una mejor manera de manejar la sincronía, valga la redundancia. Pero bueno, ¿qué es una promesa, no? En este caso es como, bueno, yo te prometo algo y después si me lo cumplís, hago tal otra cosa. Bueno, sí, funciona de esa forma. Las promesas son una estructura que representan un valor y que pueden estar disponibles ahora, en el futuro o nunca, ¿no? O sea, yo te prometo algo. Te lo prometo, pero no sé si se va a cumplir ahora, si lo voy a cumplir mañana o si lo voy a cumplir en algún momento de mi vida o no va a pasar nunca. Esto facilita el manejo de éxito y de error en operaciones asincrónicas. Ahora vamos a ver bien el ejemplo en el código. Pero básicamente las promesas nos permiten manejar esta sincronía un poquito más ordenado, no como los callbacks que tenías una cosa dentro de la otra, y esto hace que el código sea muchísimo más fácil de leer, ¿no? Acá, por ejemplo, en nuestra función fetchData, nosotros vamos a pedirle los datos, ¿no? No importa ahora si es el servidor, no nos importa, nos importa cómo vamos a pedirlo y cómo vamos a resolver esa promesa con los datos después de un determinado tiempo. En este caso son 2 segundos. Acá, en vez de tener el callback, lo que vamos a usar directamente es una instancia a promise, que es una clasecita, new promise acá, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Ya lo que es clases y objetos. Y vamos a usar un parámetro que ya viene como por default, digamos, en el uso de promesas, que es el resolve en este caso. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es creamos una promesa y cuando se cumpla este tiempo, que en este caso son 2 segundos, resolveme la promesa cuando estos datos estén disponibles. Como en este caso, yo ya tengo los datos acá disponibles porque es un dato que estoy hardcodeando, digamos, acá, y le estoy poniendo el mensaje, genial, ya está. El tema es cuando hay que pedir algo a un servidor y que me tarda un determinado tiempo porque no sabemos en dónde está alojado y cuánto tiempo nos puede tardar. Pueden ser 2 milisegundos, 5 segundos, 10 segundos. Entonces, bueno, eso es lo que va a pasar acá, es que se va a esperar a tener data un determinado tiempo y si no la obtiene, bueno, y después vamos a ver cómo mandar un mensaje de error al usuario y decirle, che, hubo un error para obtener la data. Bueno, ese tipo de cosas son las que vamos a manejar con esto de las asincronías de una forma más secuencial. Después sí, vamos a ejecutar esta función. En realidad acá es donde llamamos a nuestra función fetchData y lo usamos para obtener la data. Y el punto .den es otra de las sintaxis que se usa para este tipo de código, ¿no? Promesas en este caso, para poder manejar los datos. Entonces yo llamo a mi función fetchData. Una vez que hace todo esto que está acá dentro de la función, vamos a decirle que después a esa data que obtuvo me la imprima. Entonces acá tenemos un console log y mostramos la información que va a venir en este fetchData. No se preocupen ahora, estas son teorías que estamos viendo para que ustedes se vayan con algo un poquito más fresco al próximo año. Como siempre pongo las ventajas y desventajas. Bueno, la ventaja es que mejora completamente la legibilidad, ¿no? O sea, en este caso el código no se hace tan complejo como pasaba con el callback, que si tenían que llamar a una función a otra función y así se hacía más difícil de mantener. Acá podemos encadenar operaciones con el then y el catch. El catch sería para el caso de si no hubiese data, bueno, ¿qué hago? Cacheo, se le dice como más la jerga de la programación, el cacheo el error y bueno, le devuelvo al usuario que hubo un error con tal cosa. Y como siempre la comparación con C++, que existen librerías como la standard lib, que es future, y la otra que es también de promise, que permiten manejar la sincronía, pero se necesita un mayor control de recursos, como pasaba anteriormente, y sincronización.
Las promesas en JavaScript son más integradas, ya vemos que las librerías nos proveen un montón de facilidades y también podemos compararlas con otras bibliotecas que tenemos y en comparación con la mayoría de las bibliotecas de C++, están mucho mejor las de JavaScript, claramente, porque son tecnologías y lenguajes que se usan específicamente para desarrollar aplicaciones web. Y bueno, hoy en día ya tenemos a JavaScript para tecnologías de cliente y de servidor, así que está como muy poderoso. Y finalmente, esta es la que más vamos a usar. Yo quería mostrarles cómo fue avanzando a lo largo de los años este temita. Y ahora se usa el async await, que básicamente vamos a ver el código un poquito más lindo y más, más entendible, ¿no? Porque vamos a verlo de una forma secuencial. La diferencia acá es que vamos a tener que agregarle el atributo async a la función para decirle que va a ser asincrónica, básicamente, y la vamos a convertir en una promesa a toda esa función. Y el await lo que hace es esperar que haya una resolución, cosa que obtenemos data. Y bueno, en este código ahora vamos a verlo un poquito más en profundidad, pero básicamente esta new promise es lo mismo que vimos en el código anterior, solo que se le agregó a la función fetchData, se le agregó el async adelante, para decirle que todo esto va a ser una promesa. Y a la otra función que vamos a usar para obtener esa data, también le vamos a tener que poner async adelante y vamos a tener que poner el await. Si no usamos await, no va a funcionar el async. Quiero avisarles eso por si intentan ejecutar un código parecido y bueno, siempre que usamos async tenemos que usar await. Y esto lo que hace es decirle, bueno, hasta que no se complete esto, hasta que no me traiga esta data, no va a hacer nada, no va a pasar al siguiente paso, ¿se entiende? No va a seguir imprimiendo, en este caso, la información, porque imagínense que fetchData viene vacío, en realidad, o hay un error o lo que sea, cuando lo pidamos en el servidor, en data me puede quedar o undefined, o me puede quedar null, o me puede quedar, bueno, en la jerga de lo que decimos en programación, me queda un dato inconsistente, puede pasar, y vamos a imprimir por ahí cualquier cosa, y no es lo esperado, ¿no? O sea, a veces nos pasa que cuando entramos a sitios nos aparecen tipo mensajes de error, pero que no son mensajes de error para los usuarios. Nos aparece código, nos aparecen códigos de error y ese tipo de cosas que no están como bien traqueadas y no tenemos una explicación de lo que está sucediendo. Bueno, las ventajas del uso del async y el await simplifican muchísimo más el código, ¿no? Todo lo que es la parte asincrónica lo podemos manejar de una forma secuencialmente. Evitamos todo esto del callback hell, que es lo que pasaba inicialmente con los callbacks normales. Y también facilita la lectura y el mantenimiento del código. En este caso, podemos saber qué cosa llama a qué, en dónde está por ahí sucediendo el error. Bueno, eso hace mucho más fácil de debuguear en este caso. C++ todavía no tiene un equivalente directo para async y await, pero bueno, se pueden usar estos coroutines, que son, la verdad que yo con C++ esto no lo usé, pero bueno, es un poco de información que son como similares y tratan de imitar a lo que es el async y el await, el co-await, el co-return y el co-yield. Esto es a partir de C++ 20. Pero bueno, eso se acerca en funcionalidad, pero la sintaxis y la semántica son un poquito más complejas que lo que estamos viendo en JavaScript. Bueno, acá un poco el resumen de las diferencias, ¿no? De lo que primero fueron los callbacks, después las promises y después el versus con el async y el await. En concepto vamos a ver un poquito después más adelante con los frameworks async y await, que es lo que más se está usando, lo que más se usa normalmente.
Recuerden esto es lo principal, los callbacks son funciones pasadas como argumento, las promesas son valores que se resuelven en el futuro, ¿no? Nosotros estamos creando una promesa y hasta que no se cumpla algo en algún momento del flujo del código, no va a pasar al siguiente paso. O sí, pero todo depende de cómo lo programen. Y el async y el await es una sintaxis que espera una promesa en este caso. Después, bueno, acá un poco la comparación en cuanto a la legibilidad. Los callbacks son complejos con las anidaciones, las promesas se mejoran muchísimo con el then, ¿no? Como decir, bueno, primero pasa esto y después pasa lo otro. Y en async y en await es código similar a lo que se usa como promesas, en este caso, las bases. Los manejos de errores, lo que pasaba con los callbacks es que no había un método que ya te pueda cachear en este caso, por eso viene el cachear, viene de catch, ¿no? De tipo agarrar, atrapar el error. En este caso se usaban múltiples callbacks, por eso también era inmantenible. Y lo que pasa con las promesas es que podemos usar un catch y podemos capturar ese error y ahí mostrar un mensaje mejor y saber también nosotros desde el lado de los programadores traquear qué es lo que está pasando, ¿no? Y en el async y el await también se usa el try y catch, son como las formas también de poder agarrar los errores. Hay distintos tipos de errores con distintos códigos, ya lo vamos a ver. Y bueno, y después con C++, en comparación, los callbacks para funciones simples hay, pero no están estandarizadas para lo que es la sincronía. Las promesas también tienen la librería de la standard lib de C++, podemos usar promise y future. Y después también con async y await, como les mostré antes, tenemos los similares que son co-await, aunque son menos comunes, porque justamente no se usa tanto, no se usa C++ en realidad para trabajar del lado del cliente. Bueno, la clase pasada que les dejé el otro video también asincrónico, vimos esto un poquito ya, yo se los había mostrado, pero se los dejé también en las otras diapositivas. Tenemos este tipo de aplicaciones más conocidas como las Single Page Applications, que son las que normalmente usamos. Nosotros en Instagram, por ejemplo, no tenemos una página para cada cosita como ustedes estuvieron haciendo, que tenían una para contacto, una para galería, una para, no sé, otro formulario, otra para mostrar su portfolio. Bueno, esas son las Multiple Page Applications. En este caso, lo que va a pasar es que cuando ustedes cliqueaban ir, por ejemplo, a la galería o a la sección de contacto o a cualquiera de las páginas que ustedes hicieron, el HTML me refiero, se recarga toda la página. No sé si de eso se dieron cuenta que cada vez que iban a otra de sus páginas se recargaba todo el DOM. Ya se acuerdan lo que es el DOM, espero. Y eso lo hace más largo en tiempo de espera, ¿no? Y más si tenemos fotos, videos y otro tipo de cosas multimedia. Eso es mucho más difícil de mantener. Imagínense que ustedes, no sé, de repente quieren ir agregando más proyectos de los que tienen de su portfolio y por ahí no lo quieren tener en una misma página, quieren separarlo en otra sección. Todo eso también les llevaría a hacer una página para cada proyecto, ¿no es cierto? Así como hicieron con cada uno de ustedes el portfolio. Bueno, eso es lo que estos frameworks que vamos a empezar a ver nos van a permitir de alguna forma armar algún componente, es decir, armar algún tipo, supongamos que estamos hablando de una clase, ¿no? Que ustedes moldean, ¿no? Qué es lo que quieren hacer y la pueden reutilizar. En este caso, no sé, tenemos nuestro componente, ahora vamos a hablar de componentes en este caso, que sea, no sé, menú. Y ese menú
no lo van a tener que copiar y pegar en cada una de sus páginas, sino que se va a usar solo una vez. Y esto entra, por ejemplo, acá entra el concepto del ruteo, que lo del ruteo viene con todos estos frameworks, que sobre todo vamos a ver el de React. Vamos a poder cargar rutas en un mismo archivo, ¿no? Y vamos a poder indicarle a esa aplicación a dónde va a ir para cada ruta, ¿no? Pero no va a cargar toda la página. O sea, va a entrar al router y va a ir resolviendo qué componente cargar. Es decir, yo tengo, supongamos que en mi sección de contacto, tenemos en el menú contacto, galería, bueno, esas van a ser nuestras rutas. Nosotros las vamos a cargar en un archivito que, no sé, supongamos un TXT, que vamos a poner cada una de las rutas. Desde el lado de nuestro componente vamos a poder decirle, che, si entra a tal ruta, podés cargar tal componente. Supongamos una card donde esté la foto de alguno de los que participaron, ¿no? en el portfolio. Bueno, y así por cada uno, ¿no? O sea, si tenemos otra ruta para fulanito, otra ruta para fulanita, etc. Y vamos a elegir qué componente cargar en ese caso, ¿no? Ponerle la card es la misma para todos porque están reutilizando un componente para que se muestre una imagen, por ejemplo. Y en vez de copiar y pegar ese código en cada una de las páginas, acá no van a tener una página por cada uno de los estudiantes, o en este caso, sí, podemos decir artistas, pues estamos hablando de portfolios. No van a tener una página por cada uno, sino que van a tener un mismo componente que lo que va a hacer es ir renderizándose según lo que pida el usuario. Renderizar, entra otro nuevo concepto acá. Renderizar es básicamente, ustedes cuando trabajan con video e imagen, también se aplica lo mismo. Renderizar sería como que se cargue el componente. Lo que va a pasar acá es que en vez de recargarse cada página, ¿no? Se va a cargar solo el componente y no se va a recargar todo el DOM, que es lo que pasa con cada una de las páginas que ustedes estuvieron haciendo. En ese caso, en lo que ustedes estuvieron haciendo, lo que va a hacer el navegador es entrar al file system de la computadora, o sea, de su sistema operativo, ya sea Linux, Windows o Mac, y lo que va a hacer es ir a buscar esa ruta y va a ir a recargar todo. Ese es el gran principal problema, ¿no? Que se empieza a presentar con aplicaciones muy grandes, porque se hace no solamente inmantenible, sino muy pesado, muy costoso ya. Para eso hay manejos de estados de una aplicación. Esto lo comenté también anteriormente, pero no en profundidad. El estado es la información que se usa en una aplicación para representar su situación actual y puede cambiar con el tiempo. Eso va a ser en respuesta a las interacciones del usuario o de los eventos. Los frameworks modernos como React, que es el que vamos a estar trabajando, Vue y Angular permiten gestionar estados de forma declarativa, lo que facilita actualizar la interfaz de usuario automáticamente cada vez que el estado cambia. Acá, bueno, está el grafiquito de cómo funciona Angular, porque cada framework tiene, sí, difiere un poco por ahí la forma en que carga, ¿no? Con Angular tenemos nuestra vista, el modelo y el controller, que bueno, ahora no viene mucho el caso, nos vamos a enfocar más en React, ¿no? Que lo que va a hacer es recargar, va a ser ese render de la página del HTML con el JavaScript ante la petición del usuario. Es decir, si yo cliqueo el botoncito de ir a contacto, no me va a recargar todo el sitio innecesariamente con los otros componentes. Solo me va a actualizar ese pedacito de página que necesito. Si vuelvo acá anteriormente, supongamos que aprieto algo que haya en el header, ¿no?
Cuando aprieto eso, solo se va a actualizar este pedacito de la página, no se va a recargar todo. Lo mismo acá, aprieto, no sé, pues supongamos que tienen un contenedor con una imagen y otro botón y bueno, quiero recargar algo. Bueno, se va a recargar solamente esto y no se va a actualizar toda la página, que es lo que pasa en los sitios web estáticos, las aplicaciones web. Hoy en día esto suelen no tenerlo, excepto el Evaed, que quedó un poco obsoleto y que cada una de las cosas es una página, por eso es muy lento y bueno, también el servidor depende mucho. Pero bueno, digo porque son tecnologías de antes, ¿no? No es que está mal, en su momento era algo innovador, pero bueno, pasa esto, ¿no? Un poquito. De a poquito eso se va a ir modernizando porque imagínense que migrar un sistema con miles de alumnos es bastante complejo y lleva tiempo también, ¿no? Que todo quede bien. Y lo que, bueno, también este es otro de los frameworks que si bien no lo vamos a ver, era para que lo tengan acá, cómo se maneja Vue. Vue se maneja más bien con directivas, o sea, por detrás es todo lo mismo, lo que pasa es que cada uno tiene su sintaxis y sus nombres, ¿no? Pero bueno, de esto quiero que se lleven que todos estos frameworks lo que hacen es que no se recarguen todas las páginas, no se recargue el DOM en este caso, sino que mantenga el estado de cada componente y que solo se recargue lo que se necesita a petición de usuario en este caso. Características del manejo de estados en los frameworks. Tenemos el estado local versus el global. El estado local mantiene todos los datos que afectan solo a una parte específica de la interfaz. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar un tema de color, ¿no? No sé si ustedes usan el dark mode o el light mode, ya sea del celu o de la compu. Eso es un estado, ¿no? Que se tiene que mantener, si está en blanco o si está en negro. Después tenemos un estado global, que es el que mantiene datos compartidos entre múltiples componentes, como por ejemplo cuando el usuario inicia sesión en alguna de las redes. Se tiene que mantener activa la sesión y ahí se tienen que conectar varios componentes para no solamente que le muestre al usuario, sino que también es una cuestión de seguridad, ¿no? Que tipo que, che, bueno, voy a mostrar estas cosas y el usuario está logueado, como que una cosa depende de la otra. Y después tenemos esta cosa de la actualización reactiva del DOM, no por nada React se llama React, ¿no? Que en lugar de manipular manualmente el DOM, como lo hace JavaScript puro, ¿no? Que eso lo estuvimos viendo mediante el objeto document, los frameworks detectan los cambios de ese estado y actualizan el DOM automáticamente. Esto hace que nosotros no tengamos que ir a hacer document o hacer todo ese tipo de intervención manual. Y esto va a hacer que la UI siempre esté sincronizada con esos datos del DOM. Ya se encarga el framework de ir recibiendo y guardando los datos que quedan cargados en el navegador. Y después está el ciclo de actualización, que es cuando el estado cambia. Es decir, nosotros pasamos, por ejemplo, del tema light a dark. Lo ponemos en dark. Esos componentes hay que actualizarlos, porque si no me va a quedar en blanco una cosa en vez de pasarse a negro, el fondo digo, y esa información se tiene que reflejar también en el DOM y se tiene que actualizar en el DOM también. Después, por otro lado, tenemos las APIs. Lo de quédense tranquilos que con lo que es de estos manejos de estados los vamos a ver en clase con ejemplos de código. Y vamos a ver también qué pasa acá con las APIs, porque bueno, toda esa información que recibimos, nosotros también la tenemos que guardar y manejarlo de alguna forma, sobre todo si cambiamos algo, el estado de algún tipo de dato que necesitamos tener. Pero bueno, acá viene un conjunto de cositas que se van a ir sumando a la práctica que vamos a hacer y no quería dejarlo pasar.
bueno, ¿qué es una API y cómo se ve en este caso, ¿no? La interfaz para que las apps se hablen entre sí es mediante el protocolo HTTP. Si se acuerdan, lo vimos, Hypertext Transfer Protocol. Acá un poco los conceptos importantes, ¿qué es un endpoint? Un endpoint básicamente expone recursos, es algo que nosotros vamos a crearlo de esta forma. Es una convención que se usa, el barra API, barra lo que sea que queramos mostrar. Y después también esto es lo que ya lo hablamos, pero lo vamos a volver a mencionar. Nosotros como clientes hacemos un request al servidor y el servidor nos va a devolver una response. Estos datos los vamos a manipular y se van a guardar en formato JSON. El JSON ya saben cuál es porque la han sufrido con las configuraciones de C++. Y con clave valor. ¿Qué significa clave valor? Que la clave va a ser esta y este va a ser nuestro valor. La clave sería como nuestra variable, se podría decir, y el valor es el valor, básicamente. Puede ser vacío también, ¿no? Acá es un ejemplo bastante rústico. Esta es la sintaxis de lo que es el archivo de JSON. Bueno, el protocolo HTTP. Vamos a ver estos métodos que son los más comunes, ¿no? El método GET lee, ¿no? Nosotros vamos a obtener información a través del GET. Post es para crear, es decir, cuando nosotros nos logueamos, cuando queremos crearnos una cuenta, estamos haciendo un post. Cuando queremos modificar algo de nuestra cuenta, también pues, es un put y un patch. Vamos a actualizar datos en el servidor. Y el delete es cuando, bueno, queremos borrar nuestra cuenta, listo, nos fuimos y nos desactivan. Después tenemos las rutas, que esta es una de las convenciones que se suele usar cuando hablamos de API, el barra API, barra y bueno, el endpoint que fue creado desde el backend para que nosotros podamos accederlo. ¿Y esto qué es? Este número con el signo de pregunta significa que va a tener parámetros, ¿no? Acá el activo igual true, activo sería un parámetro que espera el backend a que nosotros desde el front se lo mandemos, ¿no? Después en el header también son convenciones y cosas que necesitamos mantener. El content type tiene que estar siempre para que el backend reciba de qué viene, ¿no? ¿Quién le está pidiendo ese mensaje? ¿Cómo se lo están pidiendo? Y authorization, que es una cuestión más de seguridad, que a veces necesitamos determinados tokens para poder acceder a determinada aplicación. Bueno, ya hablamos de cuestiones más de seguridad, pero no vienen ahora al caso. El body es el cuerpo, ¿no? De lo que lo que vamos a mandar o recibir nosotros, cómo lo vamos a recibir, en qué formato, cuál es el método que necesita ejecutarse en este caso. Si va a ser un post, voy a enviar información, voy a cambiar información, voy a obtener, esas son las cosas que hay que ir viendo. Y después tenemos los códigos que anteriormente les dije, más adelante los vamos a ver. Los códigos de error o de éxito en este caso. El 200 es que está todo ok, el 400 es un error del cliente y los 500, que si alguno tuvo un error 500, internal server error, bueno, todo eso es un problema del servidor. Ya sea porque falló alguna validación o hubo un problema de verdad, cayó el servidor, pueden ser un montón de cosas que pueden suceder. El 400 es que puede que no exista el recurso. 401 es que lo encontró, pero no lo puede acceder. Bueno, hay un montón de cosas que ahora no las voy a ampliar, pero que para que vayan teniendo en cuenta que muchas veces habrán visto estos códigos de error cuando intentaban entrar a algún sitio. Y acá, bueno, les dejé de ejemplo cómo, estamos usando async await. ¿Cómo sería, no? Con el await. En este caso,
usando fetch, que ya es propio también de JavaScript en este caso. Usamos fetch y apuntamos a nuestra API, ¿no? ¿Qué vamos a usar? ¿Qué método usamos? Post. Bueno, puede ser para crear, no sé, un usuario. Lo que hacemos es mandarle el header, el body, ¿no? Que tiene que transformarlo a formato JSON, toda esa data. Este es el método que se usa para transformar objetos de JavaScript a JSON. Y bueno, si la respuesta fue ok, o sea, tuve mensaje 200, ese código 200 me lo manda al backend y todo eso, bueno, ahí lo que puedo hacer es cachear en caso de que haya error, porque puedo recibir un 500 o puedo recibir un 400, y si existe tal error, si no hay respuesta ok, en este caso, vamos a arrojar ese error y vamos a mandarle al usuario, che, hubo un error con el servidor, intenta más tarde en el caso de que haya algún problema real de que haya caído el servidor. Y bueno, después lo que vamos a hacer es retornar esa respuesta como JSON, que es importante siempre usar JSON porque es digamos, la forma en que nuestro protocolo va a entender ese mensaje y está estandarizado. No es que nosotros decimos, ay, voy a mandar un TXT, no. La estandarización es por JSON. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio en clase, la próxima, ¿no? Y va a ser presencial. Yo lo que quiero ahora es que al terminar de ver este video puedan descargarse la última versión de Node, no hay problema, entran a la página de Node.js, se descargan la última versión y después por consola quiero que prueben ejecutar esta línea de comando en npx create react app Pokédex, así ya nos crea una aplicación. Y si nos movemos después a la aplicación Pokédex, Pokédex se llama, porque yo le puse así, porque sí podemos trabajarlo con la aplicación que habíamos dicho al principio, si no pueden poner el nombre que quieran. Después se mueven a esa carpeta y ejecutan este comando, npm start, y lo que va a hacer es levantarles una aplicación. Acá yo ya les dejé notas, ¿no? Si quieren el proyecto que está descargado, yo les recomiendo que primero prueben a hacer esto, así tienen un acercamiento a cómo crear una aplicación y van a ver que se les va a abrir automáticamente en el puerto localhost 3000, localhost en el puerto 3000, y van a ver que en la consola les va a quedar levantado como una especie de mini servidor, que eso lo quiero que lo vean. Así después en la clase presencial les voy explicando cómo trabajar con esa consola y también van a ir viendo cómo se actualiza la página. En realidad no se actualiza la página completa, se actualiza solo el componente. Después vamos a hacer esta Pokédex, vamos a ponerlo más lindo, le vamos a hacer el estilo, todo. Vamos a trabajar con esto de los estados para que vayan entendiendo un poquito más cómo trabajar con componentes en vez de páginas estáticas. Pero esto es un trabajo que vamos a ir haciendo presencialmente. Bueno, chicos, si tienen alguna duda, me avisan, me escriben por privado y si tuvieron errores al instalar Node, también me avisan. Lo que pueden hacer para chequearlo es escribir Node _version. Ahora yo les voy a mostrar, les voy a dejar escrito en el comentario del video para que chequen que se les haya instalado la versión de Node correcta. En realidad pueden usar la última versión, pero no hay problema si usan una versión anterior, porque la realidad es que la aplicación que vamos a hacer es bastante básica, entonces no tendría que haber problemas de dependencias. Bueno, hasta acá fue todo. Les mando un saludo enorme. Chau, chau.